Este mes visitaremos la ciudad de Valencia y contemplaremos el cielo estrellado de agosto, junto al Palacio de las Artes Reina Sofía. Una visión imposible, un sueño y una ilusión para todos los aficionados a la astronomía. Las noches de verano en el hemisferio norte nos permiten observar las constelaciones aparentemente más cercanas al bulbo central de nuestra galaxia. Es por ello que la cantidad de objetos de cielo profundo que entran en el campo de visión de nuestros telescopios es fabulosa, garantizándonos unas jornadas estivales de observación muy amenas. Algunas de estas maravillas cósmicas centrarán nuestras observaciones del mes de agosto. Una de esas constelaciones es Escorpio, el Escorpión, cuyo asterismo es uno de los más fáciles de reconocer en el cielo por la hermosa distribución de las estrellas que lo dibujan. Antares, la estrella más brillante de esta constelación, se define como la opuesta a Marte, o Antiares, porque compite en brillo con el rojizo planeta Marte cuando están en conjunción. Aunque la estrella, 850 veces más grande que el Sol y situada 30 millones de veces más alejada que Marte, todavía brilla más que el propio planeta. Antares tiene una compañera más pequeña que, vista con muchos aumentos al telescopio, muestra un color verde por contraste visual con el rojo de la estrella principal, aunque en realidad se trate de una estrella azul de tipo B. Este brillante astro nos ayudará a localizar sobre el horizonte sur a Escorpio. Hacia la zona austral podremos divisar su retorcido aguijón marcado por las estrellas Sargas y Saula. Y más arriba, las estrellas Acrab, Dsubba y Pi Scorpii dibujarán las pinzas del animal. A medio camino entre Antares y Acrab, estrellas Alfa y Beta de Escorpio, se localiza el cúmulo globular M80, visible con pequeños telescopios. El choque que se produjo hace 36.000 años entre dos de las 50.000 estrellas que lo componen pudo provocar la nova descubierta en 1860 en el observatorio de Königsberg y que fue denominada como T Scorpii. A tan solo 1 grado de distancia de Antares nos toparemos con el cúmulo globular M4, situado a tan solo 4.000 años luz de distancia, lo que hace que lo veamos enorme en comparación con el cúmulo anterior. Con telescopios de mediana abertura podremos resolver individualmente muchas de sus componentes debido a la poca densidad estelar de esta hermosa aglomeración. También apreciaremos una impresionante banda central de estrellas que parece dividir al cúmulo en dos. Tomando ahora como referencia la estrella Saula, a tan solo 20 minutos de arco, aparecerá en el ocular del telescopio una estrella muy borrosa. Con el uso de aumentos nos mostrará la nebulosa NGC 6302, también llamada nebulosa del insecto. Su observación supone un reto para los aficionados y requiere una noche muy oscura. Nuestros ojos nunca podrán llegar a ver directamente la espectacular imagen que nos ofrece el telescopio espacial Hubble. También próximo a Saula podremos localizar al conocido cúmulo de Ptolomeo, M7. Visible a simple vista, es un cúmulo abierto formado por estrellas azules situadas a unos 1000 años luz. Algunas se dejan contar a través del telescopio,
si recorremos toda la zona que abarca su enorme campo de visión. A 5 grados de distancia al norte de la estrella Saula veremos al cúmulo M6, más conocido como el cúmulo de la mariposa. Este cúmulo abierto de más de 100 estrellas es visible con prismáticos, pero al telescopio podremos reconocer con suerte a una estrella más brillante, la variable supergigante BM Scorpii, que es la estrella naranja que destaca entre las demás. Realmente este viejo astro no pertenece al joven grupo de 100 estrellas azules. Estremece saber que estamos mirando en la dirección del centro de nuestra galaxia, donde se encuentra un agujero negro con la masa de millones de soles como el nuestro, cuando dirigimos nuestra visión hacia la constelación de Sagitario, el arquero. Su conocido asterismo con forma de tetera nos servirá para ubicar los objetos de cielo profundo más significativos de esta zona del cielo. Es recomendable pasear por esta zona a través de nuestros binoculares. De esta manera nos haremos una idea de la inmensa cantidad de estrellas, cúmulos y nebulosas que ocupan los brazos de nuestra galaxia. A medio camino entre las estrellas supergigantes Mu y 3 de Sagitario se sitúa M8, un cúmulo abierto de estrellas asociado con una nebulosa. Es visible con unos simples binoculares, pero podrás tener una visión espectacular de la conocida nebulosa de la Laguna con un pequeño telescopio y el uso de filtros nebulares adecuados que desgraciadamente sacrificarán el brillo de las estrellas del cúmulo. Aún hoy día siguen brotando estrellas entre las más densas concentraciones gaseosas de esta nebulosa, situada a más de 5.000 años luz de distancia. A tan solo 2 grados al noroeste de la nebulosa de la Laguna se sitúa uno de los objetos más hermosos del cielo, M20, la nebulosa trífida. Un telescopio pequeño nos ofrecerá una triste imagen borrosa de esta maravilla. Pero si tenemos ocasión de observarlo a través de un telescopio de espejo de mayor abertura, equipado con filtros especiales, podremos atisbar alguna de las grietas oscuras que dan nombre a la nebulosa. Sin embargo, podremos resarcirnos con la observación del brillante cúmulo globular M22. Trazando una línea imaginaria entre las estrellas Tau Sagittaris y Nunci, la prolongaremos 2 veces hasta llegar al gran cúmulo de Sagitario, que es visible con unos simples binoculares. Este cúmulo produce la conocida sensación hormigueante que nos ofrecen los mejores globulares cuando se observan al telescopio. Su 500.000 de estrellas y su compacta distribución muestran una belleza que rivaliza con la del famoso cúmulo M13 de Hércules. La estrella Gamma de la constelación del Escudo y la estrella Mu de Sagitario trazan una línea en el cielo que nos orientará para localizar a 1/3 de distancia de la primera a M17, la nebulosa Omega o nebulosa del Cisne. Su brillo y su tamaño hacen que sea visible con prismáticos. Sin embargo, su visión a través de un telescopio nos dejará asombrados, y más aún sabiendo que allí, a 5.500 años luz de distancia, están naciendo estrellas en este preciso momento. Su forma irregular y las hebras gaseosas nos recordarán a la conocida nebulosa de Orión.
El día 3, Marte será muy fácil de localizar junto a la Luna, a tan solo 2 grados angulares de separación. Transitará a principios de mes ante la constelación de Virgo. El día 4, Saturno se situará aparentemente próximo a la Luna. Los australianos podrán observar incluso su ocultación. Transita este mes ante la constelación de Libra, aunque el día 31 podremos ver al Señor de los Anillos mucho más cercano a la Luna, tan cerca que en algunos lugares de África Occidental se ocultará tras ella. El día 8, Mercurio alcanza la posición denominada conjunción superior, a más de 200 millones de kilómetros de distancia, es decir, el Sol se sitúa entre este y la Tierra, siendo imposible su observación desde nuestro planeta. La noche del 14 al 15, Urano, que transita ante la constelación de Piscis, se situará aparentemente próximo a la Luna. Necesitarás un telescopio de gran apertura para poder distinguir su tono gris verdoso entre las estrellas que lo circundan. El día 18, antes del amanecer, dirige tu mirada hacia el horizonte este y te sorprenderá la hermosa conjunción entre Venus y Júpiter. Ambos transitarán ante la constelación de Cáncer. Venus duplicará la magnitud aparente del gigante gaseoso. La distancia es la culpable. La observación de 2 planetas en el mismo campo de un ocular de pocos aumentos es algo que no ocurre a menudo. Merecerá la pena haber madrugado. El día 27, dirige tu mirada hacia el horizonte oeste. Tras la puesta de sol, Marte y Saturno estarán aparentemente próximos entre sí, transitando ante la constelación de Libra. Las tonalidades amarillenta y rojiza destacarán entre las blanquecinas estrellas que lo circundan. Del 17 de julio al 24 de agosto se produce la conocida lluvia de las Perseidas. El pico máximo ocurre el día 13, con una tasa de unos 100 meteoros por hora. Sin embargo, la fase de la Luna ese día no ayudará a distinguir la mayoría de ellos. El radiante, es decir, el lugar de donde parecen manar las gotas de estrellas, se sitúa en la constelación de Perseo, sobre el horizonte nordeste. El origen de esta lluvia de meteoros reside en el cometa Swift-Tuttle. En 1992 pasó cerca de la órbita terrestre y dejó una estela de partículas que nuestro planeta atraviesa anualmente. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.